a los organizadores. Bueno, hermanos, el título de esta plática que se me encomendó es Identificando un ministerio en crisis. Yo le he titulado Un ministerio en crisis. Hermanos, ¿quién alguna vez no ha tenido una crisis? ¿Qué congregación alguna vez no ha pasado por crisis? Yo creo que todos, crisis personales y crisis de la congregación. Y en esta ocasión quiero hablar de eso, de las crisis. La crisis, hermanos, es toda situación difícil, toda situación dolorosa, toda situación complicada, hermanos, que viene a desestabilizar nuestro presente. Y quiero ejemplificarlo con el dolor. El dolor, hermanos, actúa a nuestro favor. ¿Cuántos de nosotros no queremos experimentar dolor? O sea, me refiero al dolor físico. Y cuando tenemos un dolor físico, inmediatamente vamos con el médico y lo primero que queremos es que nos quite el dolor. Y no sabemos lo que estamos pidiendo realmente. Porque el dolor es un amigo. El dolor actúa a nuestro favor. Porque me refiero al dolor físico, estoy haciendo una comparación. Porque el dolor físico es ese amigo que me está advirtiendo, que me está diciendo que algo está mal en mi cuerpo, que está diciendo, cuidado, algo está fallando, pon atención a esta parte de tu cuerpo. Esa es la función del dolor. Es un amigo que me advierte que algo está fallando en mi cuerpo. Cuando a veces uno le pide al médico o al doctor, deme algo para que me quite el dolor, a veces el médico no quiere. Dice, no. ¿Por qué? Porque si te quito el dolor, tú piensas que ya te sanaste. Al contrario, dice, voy a dejar un poquito que experimentes el dolor y es más, dice, te voy a auscultar, dice, te voy a examinar. Y se ha fijado usted cómo a veces el médico, si usted le dice es que me duele el estómago, el médico dice, bueno, a ver, voy a tocar tu estómago y te aprieta en cierta parte del estómago y te dice, a ver, dime, ¿dónde le duele? ¿Qué está haciendo el médico? Quiero que el dolor me indique dónde está el daño. Hermanos, si solo se calma el dolor, la enfermedad sigue. Por lo tanto, hermanos, el dolor es un amigo que te indica que algo está mal, que debo poner atención. Por ejemplo, si te duele el estómago, el dolor te está indicando que algo anda mal en tu estómago. Comiste demasiado, traes por ahí algo y dice, atención a tu estómago. Si te duele una rodilla, el dolor te está indicando que revises tu rodilla. Algo falla en tu rodilla, que puede ser algo simple o algo complicado. Si te duele la cabeza, pues te está indicando algo pasa en tu cabeza, que puede ser sencillo o complicado. El dolor es como ese tablero del carro, ¿verdad? Usted va manejando y usted de vez en cuando mira el tablero del carro. ¿Por qué? Porque el carro trae indicadores. Si se prende un foco rojo en el tablero, usted se puede decir, bueno, espérate, algo pasa. Depende de qué foquito se prendió. Si se prende el foquito del agua, dice, cuidado, el tablero me está indicando que hay problemas con el agua. ¿Qué va a hacer usted? Se para y revisa qué pasa con el agua en su carro porque se le puede quemar. Ahora, si se le prende el foquito del aceite, pues mucho más cuidado porque indica que algo está muy mal en su carro y párenlo y revise qué está pasando con el aceite. Lo peor que usted puede hacer es ir manejando, se prende el foquito del tablero y usted cubre el tablero, no quiero ver el tablero, pensando que así ya elimina el problema. No, el foquito, el tablero te indica que algo está pasando en tu carro. Si se prende, pon atención. Hermanos, así es el dolor físico. El dolor te indica que algo anda mal en tu cuerpo. ¿Sabe usted, hermano y hermana, que las enfermedades más peligrosas son aquellas que son sin dolor? Son las más peligrosas, porque la enfermedad avanza y no está el amigo del dolor que te avise. Y a veces, hermanos, cuando te das cuenta de la enfermedad es demasiado tarde, porque no hubo dolor que te avisara. Quizá tú no sepas, pero quizá tú estás enfermo del estómago, por ahí traes algún quiste, algo, y el dolor te va a avisar.
Quizá tú no lo sepas, pero quizá tienes un daño en tu rodilla y lo vas a saber hasta que el dolor te avise. Así es que, hermanos, la próxima vez que experimentes un dolor en tu cuerpo, recuerda, no te enojes. Recuerda, el dolor es un amigo que te está avisando, ponme atención. Pon atención a la rodilla, al estómago, a tu brazo, a tu pecho. Pon atención. El dolor es el amigo que te está avisando. Lo peor que podemos hacer es no hacer caso al dolor. Miren, sinceramente, los hombres y las mujeres son muy diferentes. La mujer, cuando siente un dolor en su cuerpo, inmediatamente te lo dice y le comenta a su esposo. Viejo, traigo un dolor en el estómago y el esposo a veces, ya vas a empezar. No, espérese, es que la esposa tiene un dolor en su estómago y el dolor le está avisando que algo pasa. La mujer inmediatamente dice cuando tiene un dolor. Los hombres, hermanos, ¿sabe qué hacemos los hombres? Los hombres no decimos. Hermana, ponga atención, su esposo no le dice. Los hombres por algo somos así, no decimos cuando tenemos un dolor. Usted lo sabe. Hermana, su esposo puede ser que lleve 2 semanas orinando con dolor y no se lo dice. Se aguanta. Es más, está orinando con dolor y hasta con sangre y no dice, no dice. Le va a decir hasta que ya esté más grave. Así somos los seres humanos, los hombres más bien. A veces los hombres traemos ya un dolor en el pecho y no decimos hasta que ya la situación está muy complicada. Así es la crisis, hermanos. Las crisis en nuestro ministerio, en la vida personal o en la iglesia son un amigo que te está diciendo, hey, pon atención, algo está mal. Las crisis en la iglesia o en a nivel personal son para crecer siempre y cuando pongamos atención. Antiguamente, hermanos, no hace muchos años, los líderes pensaban que las crisis eran malas. Todavía anda un loquito predicador por ahí que piensa así, a la antigüita. Las crisis son malas. Hay que evitar crisis. Es más, evita crisis y corta cabezas. Aquí en mi congregación no hay crisis. Y si viene un hermano con crisis, pues lo corremos. O sea, piensan que la crisis así se soluciona. No, hermanos. La crisis es como el dolor. Las crisis antiguamente se pensaba que son malas y que deben evitarse a toda cosa, cortando cabezas. Hay quien pensaba antiguamente que las crisis se niegan, como los hombres. ¿Qué te duele, viejo? Nada. No, y lleva 2 semanas orinando con dolor. A veces preguntamos a algún hermano, ¿y cómo le va? ¿Cómo está su congregación? Bien. ¿Y qué ha pasado? Nada, mi congregación no pasa. No queremos enfrentar que hay crisis, porque tenemos esa idea que las crisis son malas y que hay que evitarlas a toda costa, cortando cabezas, corriendo gente o bien negándolas. Hermanos, eso no es cierto. Las crisis son inevitables y las crisis son para crecer, porque la crisis, si la analizamos, nos indica que algo estamos haciendo mal en mi vida o en la iglesia o en la congregación. Por ejemplo, hermanos, ¿qué crisis tan terrible vino para Adán y Eva? Desobedecen, son corridos del huerto, expulsados, llevan cada uno un castigo y ellos no se pudieron a pensar, bueno, ¿por qué viene esta crisis? ¿Por qué nos corrieron? Adán tuvo que haber pensado, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué viene esta crisis? ¿Por qué me corren del huerto? ¿Por qué Dios llama a mi esposa y la castiga y a mí también? Hermanos, hasta que Dios les abre los ojos y le dice a Adán, ven para acá. ¿Y saben cuál era el problema? La crisis estaba indicando que había un problema. ¿Y sabe cuál era el problema? Le dice Dios a Adán, a ver, ven para acá, Adán. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahí estaba el problema, Adán, que no te das cuenta. La crisis que estás viviendo indica que tú estás mal, que algo estás haciendo de manera incorrecta. ¿Y qué es lo que estás haciendo de manera incorrecta? Que obedeces a la voz de tu mujer. En la Biblia siempre hablamos del patriarcado. Y nos damos cuenta que antes del patriarcado hubo un matriarcado. Eva mandaba. Y no lo digo yo, no lo estoy inventando. Dice Dios, ven para acá, Adán, que no te das cuenta
que esa no es la estructura de la familia que yo formé. Te estás sometiendo a la autoridad de tu esposa. Ese es el problema. La crisis te está diciendo que algo está mal en ustedes. Hermanos, así son las crisis. Las crisis nos deben invitar a reflexionar qué estamos haciendo. Esta crisis me indica algo, como el dolor en la rodilla, indica que algo tengo en mi rodilla. Hermanos, cuando el pueblo judío entra en crisis, debo pensar el líder y el pueblo, ¿qué estamos haciendo? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el pueblo judío llega a la frontera de la tierra prometida y ya por fin cruza la tierra prometida, cruza el Jordán y entra a la tierra prometida, guiados por Josué? El primer paso fue un paso victorioso. La primera ciudad que tenían que conquistar se llamaba Jericó. Y ahí, hermanos, el pueblo judío se llevó una victoria, bueno, por Jehová, espectacular. Jericó, cae Jericó, los muros se derrumban y toman Jericó. Hermanos, entraron con el pie derecho, entraron victoriosos. Y Josué diría, bueno, qué bueno, ¿verdad? Todos felices y contentos celebrando la victoria. Dios está con nosotros y vamos adelante porque entramos con el pie derecho. Y entonces, hermanos, después de Jericó, los que han leído la historia ya lo sabrán, seguía otra ciudad pequeña, se llamaba Jaí. Y al igual que con Jericó, bueno, dice, vamos a enviar espías a Jaí para que nos digan cómo es la ciudad y vamos a ir a la guerra, pero ya con conocimiento de causa. Y envían espías a Jaí y los espías que regresan dicen, mira, ya revisamos la ciudad y ¿saben qué? Jaí no es como Jericó. Jaí es una ciudad pequeña, no tiene muchos hombres, no hay mucho problema. Y dicen los espías, la vamos a tomar fácilmente. Y le dicen a Josué, mira Josué, no es necesario que vaya todo el pueblo, que todo el ejército. Mira, basta con que vayan como unos 3,000 hombres y con eso tomamos ahí. Y Josué escucha el informe y dice, pues es cierto, ¿verdad? Si esto así es, si ahí es una ciudad pequeña, insignificante, ¿para qué arriesgamos todo el pueblo? Que vayan solamente 3,000 hombres. La victoria está asegurada. Si se pudo con Jericó, ahí es pan comido, ¿verdad? Vamos a conquistar fácilmente. Pueblo pequeño, la victoria es segura, no irá todo el pueblo, mandaremos nada más a 3,000 personas y con eso vamos a vencer. Y mandan a 3,000 personas. ¿Y saben qué pasó? Sorpresa, una crisis espantosa. Era cierto, Jaí era insignificante, 3,000 soldados la podían tomar fácilmente, eso era cierto, era un paso a la segura, pero ¿saben qué pasó? Viene la crisis. Y Jaí vence a los judíos, los vence. Los judíos salen corriendo, son derrotados por los de Jaí. Y Josué, cuando escucha la noticia, rasga sus vestidos. El pueblo llora y se desanima. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué viene esta crisis también que íbamos? Tomamos Jericó, ¿por qué con Jaí no pudimos? Hermanos, dice la palabra de Dios, Josué, capítulo 7, voy a leer los 6 a 9, dice, entonces, cuando recibió la noticia, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ay Señor, ¿qué diré ya a que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú con tu grande nombre? Josué está, hermanos, desanimado, está confundido, está en crisis. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si entramos con el pie derecho y triunfamos? ¿Por qué esta ciudad pequeña nos ganó? Y todos se dieron cuenta, dice, les dimos la espalda, o sea, corrimos como cobardes. Y todos los cananeos se dieron cuenta, si Jaí nos venció, dice, ya nos van a borrar del mapa, o sea, nos van a destruir totalmente. Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Qué crisis tan terrible? La crisis inoportuna. También que íbamos, también que comenzamos y ahora nos vencieron, les dimos la espalda, o sea, nos hicieron correr y ahora todos nos harán pedazos porque nos tendrán por unos cobardes.
esta crisis era para que Josué y el pueblo pensaran, a ver, ¿qué está pasando? Algo estamos haciendo mal. Las crisis son para crecer, pero para estudiarnos, para introyectarnos, ver hacia adentro, ¿qué estoy haciendo mal para que venga esta crisis? Esta crisis algo me enseña, otra vez, es como el dolor. Si me duele el estómago, bueno, ¿qué está pasando en mi estómago? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué me pasa? Entonces, esta crisis era para que Josué y el pueblo pensaran, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos corregir? Hermanos, Jehová tiene que intervenir porque los hombres a veces tenemos poca capacidad de introspección. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Dice, y hasta traen lo hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros y si no destruyéis al anatema en medio de vosotros. O sea, dice Jehová, analiza, Josué, la crisis que vino es por una razón. ¿Y sabes cuál es la razón? Que ustedes están mal. Porque en Jericó hicieron algo que dije que no hicieran. Les dije que Jericó era anatema, que no tomaran nada. Y hubo alguien que tomó del anatema y lo tiene escondido. Ahí está, ese es el problema. Hermanos, las crisis son indicadores que nos señalan que algo estamos haciendo mal. José lo tenía que entender y el pueblo. ¿Por qué vino la crisis? Porque están actuando mal. Han permitido que un hombre haya robado el anatema. Lo está guardando y él lo tiene. Y Josué tiene que investigar, ¿se acuerdan? Fue Acán. Acán había violado el pacto con Dios. Por eso vino la crisis, porque en algo se estaban equivocando. Hermanos, las crisis individuales, las crisis de la congregación señalan que algo tenemos que corregir. No son malas las crisis, nos están avisando que tenemos que reflexionar y analizar qué estamos haciendo. No necesariamente tiene que ser pecado. Estamos haciendo cosas que quizá no son pecado, pero que no estamos haciendo correctamente. Quiero que en esta ocasión nos quede bien claro este tema, hermanos. Las crisis en nuestro ministerio, las crisis en la iglesia, no es para cortar cabezas y correr gente. Las crisis en la iglesia es para que reflexionemos qué estamos haciendo en la iglesia, en la congregación, en qué podemos estarnos equivocando, porque la crisis es como el dolor, es un foquito rojo, es mi amigo que indica que algo debo mejorar. La próxima vez, hermanos, que haya crisis en tu ministerio, la próxima vez que haya crisis en tu congregación, en lugar de correr gente y cortar cabezas, mejor di, a ver, esta crisis, ¿qué me enseña? La crisis es para crecer, la crisis es para que yo mejore y esta crisis me está indicando que algo estoy haciendo mal, no necesariamente pecado, o a veces sí, hasta pecado. Hermanos, primer punto, las crisis nos deben invitar a revisar qué está pasando en nuestro liderazgo. Así de sencillo, hermanos. Aarón y Moisés se enfrentaron a una crisis tremenda, hermanos. A una crisis tremenda. Génesis nos indica que en una ocasión, perdón, Éxodo, nos indica Éxodo 32, nos indica que en una ocasión, pues, el pueblo judío entró en una crisis terrible. Dice Éxodo, pero 32, 1 al 6, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tienen sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y perdonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. ¿Qué crisis tan espantosa, hermanos? En la que cae el pueblo judío. Están confundidos. Dicen, bueno, Moisés subió al monte y no baja, ya lleva muchos días. Está viejito, a lo mejor ya se murió allá. Y van con Aarón y dicen, Aarón, haznos dioses para que nos guíen, para que sean ellos los que levanten los dioses para que vayan delante de nosotros. Y Aarón, con qué facilidad, dice, bueno, tráiganme el oro que tengan ustedes en sus casas, con sus personas, y le traen el oro. Y Aarón hace un becerro de oro. Y luego dice ahí, tomó de las manos de ellos el oro, dice, hace un becerro de fundición, dice, y bien, dice, y entonces edificó un altar y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hermanos, qué desorden, una crisis espantosa, confusión, falta de fe. Moisés quizá ya murió, estamos solos en el desierto, necesitamos dioses que nos guíen, desorden, hacen un ídolo, mezcla de prácticas paganas. Yo me pregunto, pues, ¿qué tiene Aarón en la cabeza? Hace un becerro de oro y dice, mañana será fiesta a Jehová. O sea, con el becerro de oro, o sea, que Aarón no tenía claro que no, el corazón del hombre no comparte Dios con la idolatría. ¿Cómo se le ocurre a Aarón decir, y el pueblo también seguirlo, diciendo, mañana será fiesta a Jehová con un becerro de oro, con borrachera, como ya mirábamos, borrachera, comida y sexo indiscriminado? Hermanos, qué crisis tan terrible, confusión, falta de fe, desorden, mezcla de prácticas paganas. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando Moisés regresa y ve este desorden terrible, ya vimos ayer lo que recordamos, lo que hizo Moisés, se enoja tanto que rompe las tablas, agarra aquel becerro de oro, lo hace polvo, lo diluye en agua y hace que se lo tomen los judíos. Y entonces, ¿saben qué hace Moisés? Llama a Aarón, ven para acá, Aarón. Esta crisis indica que algo estamos haciendo mal. ¿Y saben qué? Los líderes. Ven para acá, Aarón. Te dejé al frente del pueblo. ¿Por qué pasó esto? Indica que tú estás fallando. Pero hermanos, a veces tenemos tan poca capacidad de introyección. O sea, introyección es una capacidad que consiste ver hacia adentro mío. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo es mi conducta, mi pensamiento, introyección? Hay personas que no parece que no tienen capacidad de introyección. Lo primero que piensas es hacia afuera, no, allá. No puedes ver hacia adentro. A ver, Aarón, ven para acá. Dime, ¿qué está pasando? Y vean, hermanos, la respuesta de Aarón, verso 21, dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él gran pecado? A ver, Aarón, esta crisis es por tu culpa, por tu liderazgo. Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo para que traigas sobre él tan grande pecado? Verso 22, fíjese la respuesta de Aarón, hermanos. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, o sea, todavía. Aquí no pasa nada, como cuando le preguntan, hermano, ¿y cómo están? Bien, aquí en mi corazón no pasa nada. Dice, no se enoje mi señor, no pasa nada. Dice, tú conoces al pueblo, dice que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Yo le respondí, dice, yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me dijeron, y me lo dieron, perdón, y lo eché al fuego y salió este becerro de oro. ¿Qué respuesta tan ingenua, hermanos, de Aarón? Diciendo, pues no te enojes. O sea, bueno, Aarón, que no tienes capacidad de introyección. La crisis indica que algo estamos fallando en el liderazgo.
Esta crisis de confusión, falta de fe, mezclas paganas, es porque el líder, en este caso tú, Aarón, hiciste algo. Y dice Aarón, yo no hice nada. Tú sabes, ¿para qué te enojas? Tú sabes cómo es este pueblo. Yo nomás les dije, ¿tiene alguien oro? Pues sí, tráigalo. Yo dije, fíjese, qué respuesta tan infantiloide. Yo nomás tomé el oro, lo eché al fuego y salió el becerro. O sea, nomás salió el becerro. Dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desfrenado, porque Aarón le había permitido para vergüenza de sus enemigos. Moisés pudo verlo. Aarón, ¿qué no te das cuenta? Tú lo permitiste para vergüenza de todos los que nos ven, que no te da vergüenza lo que está pasando. Y si esta crisis la tenemos es porque tú como líder estás fallando. Hermanos, tengo que decirlo. A veces las crisis en la iglesia, otra vez, la crisis es para crecer. La crisis es como el dolor, me indica que algo está mal. Y a veces, hermanos, el detalle está en el liderazgo, en la iglesia. Hay crisis, hermanos, en las iglesias, en las congregaciones, hay crisis recurrentes. Una crisis recurrente es aquella que se presenta, la supera y se vuelve a presentar. Es como la gripa, que te da la gripa, tomas medicamento, te curas y vuelve la gripa. Tomas medicamento, te curas y vuelve la gripa. Oye, espérate, algo está pasando. Es recurrente. Se dan cuenta de que hay crisis que en las iglesias que a veces son recurrentes y decimos, pues no pasa nada. Algo estamos haciendo mal y lo primero que tenemos que revisar es nuestro liderazgo. Una crisis recurrente no es normal, hermanos. Miren, a nivel familiar, por ejemplo, si tú tienes un hijo y ese muchachito está en la escuela primaria y de ahí lo expulsan, de la escuela Benito Juárez, de ahí lo expulsaron. Y tú dices, no, es que los maestros de esa escuela no sirven y algo tienen contra mi niño, mi hijo es bueno, es muy inteligente y algo tienen contra él. Y ya lo expulsaron de la escuela Benito Juárez y lo metes a la escuela Vicente Guerrero. Ahí lo llevas. Y de ahí te lo vuelven a correr. Dice, no, lo que pasa es que ahí también los maestros no sirven para nada. Y lo llevas a otra escuela, la escuela, no sé, José Ortiz de Domínguez, y ahí lo metes otra vez, y te lo vuelven a correr. Oye, algo está mal en tu muchacho. No es posible que las escuelas sean las que estén mal. Esta crisis es recurrente. Te lo corrieron de una, de otra y de otra. O sea, no tienes capacidad para decir, ¿qué estoy haciendo mal con mi hijo? Mi hijo algo está haciendo mal en la escuela y yo como padre algo estoy haciendo mal o no estoy haciendo con mi hijo. Esta crisis es recurrente. Hermanos, no les, y a veces lo peor que podemos decir como padres es, mire, qué curioso, hermanos, a mi hijo me lo corren siempre. ¿Cómo que qué curioso? Eso no es curiosidad, algo está mal. Qué curioso, hermanos, en mi congregación, ya van 3 veces que nos dividimos por la ofrenda. Qué curioso. Oye, es que algo está mal, algo están manejando mal con la ofrenda, o sea, algo está pasando. No es curioso. Hermanos, alguna vez lo he dicho, en la Iglesia de Cristo en México hay un número siniestro, un número maldito, en muchas congregaciones que nunca lo podemos superar. Va la congregación creciendo en número, llegamos a 80, 100, cuando mucho 120 y se nos divide. Nos recuperamos de esa crisis, volvemos a crecer, llegamos otra vez a 80, 90, 100, 120 y se nos vuelve a dividir. Nos recuperamos, empezamos a crecer, llegamos a 80 y decimos, mira, qué curioso, siempre se nos divide cuando llegamos a los 80. No es curiosidad. ¿Qué está pasando? Esa crisis es recurrente. ¿Por qué siempre nos peleamos por la ofrenda? Bueno, analiza cómo estamos manejando la ofrenda. Analiza qué pasa cuando llegamos a 80. O sea, ¿qué está pasando con nuestro liderazgo? Y otra vez, como Aarón, pues no sé, yo nomás pedí oro y lo eché y salió el becerro. Y a veces decimos,
No, pues es que Cristo dijo, ¿verdad? Que vendrán divisiones y hay de aquel por la que vengan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y ya lo solucionamos todo. No, hermanos, la crisis indica que algo está mal. La crisis es recurrente. Bueno, si es recurrente, algo me está diciendo esa crisis. Oye, si siempre que corres te duele la rodilla, pues analízalo. Si tú dices, no, mire, hermano, es que, mire, empiezo a correr y a los 4 días me empieza a doler la rodilla y dejo de correr y ya no me duele. Vuelvo a correr y a los 4 días me duele la rodilla. Es recurrente. Ve con un médico que analice qué pasa con tu rodilla. Es recurrente ese dolor. O bien te va a decir, ¿sabe qué? Pues es el zapato, tenis, que está mal. Compres un buen zapato. Ya no compres zapatos, no compres un buen zapato. Usted va a correr, compra un buen zapato. Ah, pues ese era el error. Ya dimos, el dolor viene por el zapato. O bien te va a decir, mire, lo que pasa es que usted da el paso mal, el paso, la pisada no está correcta. Corrija su pisada, por eso le duele la rodilla. Ah, ya sé. O bien le va a decir, ¿sabe qué, señor? Pues es que, pues son los 120 kilos que trae, ¿eh? Y aparte, pues la pancita como se le desborda, entonces como que el cuerpo se va para adelante, y entonces, pues yo ya sé qué es lo que está pasando. Entonces, hermanos, Pablo advierte a Timoteo que verán tiempos difíciles, donde vendrá gente, y no habla fuera de la iglesia, habla de gente que vendrá dentro de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, le dice muy claramente, pero está hablando de la iglesia. Dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los tiempos posteriores vendrán días peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Habla de la iglesia, hermanos. No habla de cosas que van a pasar fuera de la iglesia. No, en la iglesia estaban pasando esas cosas. Habla que vendría en la iglesia esos tiempos. Y el liderazgo tiene mucho que ver. Saúl fue el primer rey del pueblo judío. A Saúl le tocó un momento, dirán hoy los políticos mexicanos modernos, un momento, ¿qué? Coyuntural, algo así. Sí, o sea, a Saúl le tocó un momento maravilloso, la transición, pasar de jueces a reyes. Y él fue el primer rey. Pero ¿saben qué? Fue un privilegio, fue algo histórico, pero su pésimo liderazgo llevó al pueblo a la crisis. Y la razón estaba en Saúl, el líder. Dice Samuel, primer libro, capítulo 15, verso 35, dice, y cuando Dios desecha al rey Saúl, dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. O sea, cuando Dios desecha a Saúl, dice Samuel ya nunca lo pudo ver, y Samuel amaba mucho a Saúl, dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba, fíjese, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué impactante, hermanos. Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey, porque él era el causante, por su pésimo liderazgo, de las crisis en las cuales el pueblo judío estaba inmerso. Así es que, hermanos, primer punto, las crisis son como el dolor. Me avisan qué parte de mi cuerpo está fallando. El dolor es mi amigo, porque me avisa a tiempo de que algo está mal en mi cuerpo. La crisis es positiva. ¿Por qué? Porque me avisa que algo está mal. En mi ministerio o en la congregación algo estamos haciendo mal. Y lo primero es revisar el liderazgo. No vaya a ser que ahí esté el detalle.
Segundo, la crisis puede indicar que quizá no estamos delegando, hermanos, ministerios. La crisis puede indicar que quizá nos negamos a aceptar que es momento de delegar ministerios en la congregación. Y por eso hay crisis en mi persona y en la misma congregación. El ejemplo, hermanos, ya me imagino que muchos ya sabrán a cuál ejemplo me voy a remitir. Vámonos al libro del Éxodo. Éxodo capítulo 18. Y cómo, fíjense, tuvo que ser un extranjero el que viniera a darle luz a Moisés. Éxodo capítulo 18, verso 7 al verso 8. Dice, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno por el otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había liberado Jehová. Ese es un encuentro pues hermoso. El suegro va a visitar a Moisés. Moisés va a venir a su suegro, le da mucho gusto y platican y Moisés le cuenta a su suegro, mira, Jehová se ha portado con nosotros de manera maravillosa y le cuenta las grandes cosas, prodigios que ha hecho Jehová con su pueblo y con Moisés. Bonito todo. Pero vean lo que dice, verso 13. Aconteció que al día siguiente, o sea, el segundo día de la visita, dice, se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con tu pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para acusar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Qué buen suegro, ¿verdad? Le dice Moisés, ven para acá. Mira, el dolor, hermanos, fíjese, el dolor a veces nos da en el cuerpo antes de que sea grave. Este consejo vino antes de la crisis. Mira, bueno, ya había una pequeña crisis. Dice, mira, Moisés, como suegro te voy a decir, voy a hacer una observación. Moisés, no está bien lo que haces. Ya hay una crisis y esa crisis puede ser mayor. Mira, lo que yo he visto es que tú estás solo. Y mira, el pueblo sufre. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo está haciendo fila desde la mañana hasta la tarde. Y eso le va a causar problemas e inconformidades. Antes que esto pase, pon manos a la obra. Hermanos, no es molesto estar haciendo fila desde la mañana hasta la tarde. Porque los líderes no toman acciones adecuadas. Aquí en Torreón, hermanos, en momentos de pandemia, se ha visto a los viejitos de la tercera edad que van a recibir su dinerito para que el gobierno le está dando por mes o cada 2 meses, haciendo filas en el banco porque se van con una tarjetita. Desde la mañana, a las 5 de la mañana ya está el viejito ahí en la fila. Le dan las 12 del mediodía y está en la fila porque todavía no puede llegar su turno. Eso va a causar problemas. Algo están haciendo mal esos líderes. Busquen otra manera para que el dinero llegue a los viejitos. Un viejito desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía ahí parado. Pasó un caso, hermanos. A un hermano le pasó que estaba en la fila ahí de los viejitos esperando que su turno. Y de pronto, hermano, el viejito que estaba en la parte de atrás le toca el hombro al hermano. Le dice, oiga, señor, dice, dígame qué estamos haciendo en la fila. Y le dice, pues estamos en la fila para cobrar nuestro dinero. El viejito hasta o sea, por la edad que tenía, que es cierto, hasta se le olvidó porque estaba parado ahí en la fila, hermanos. Dice dice el suegro,
a Moisés, evítate un problema. Ya hay una crisis ahí, pero ¿sabes qué? Estás fallando tú. ¿Y cuál es el error? No estás delegando. Y entonces Moisés, a tiempo antes que esto estalle, toma las medidas necesarias. Y puso, dice, varones de virtud, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia como jueces para que ayuden a dirimir los problemas del pueblo. Delegar, hermanos. Las crisis, cuando son recurrentes, indican que algo estoy haciendo mal en liderazgo o pueden indicar que no estamos delegando a tiempo. Ya es momento quizá para que delegues trabajos. Hermanos, ¿cómo recuerdo los primeros predicadores? Mi papá fue predicador, yo nací en la iglesia, no les digo en qué año porque ya son muchos años, ¿verdad? Pero yo con estos ojos, hermanos, y cuando era niño, yo miré a los primeros predicadores. A los primeros predicadores. Algunos le llamaban los pioneros. Los que salieron a predicar el evangelio aquí en México, yo los vi con ojos de niño. Y lo que yo vi, hermanos, no se me olvida. Hermanos muy buenos, con un corazón enorme, pero que no delegaban. Y los recuerdo porque yo los miré. Ese hermano predicador, él predicaba, él dirigía los himnos, él oraba, él traía las llaves del templo, del lugar de él abría, él barría, o sea, era todo. No delegaban. Bueno, lo hacían porque a quién delegaban, se estaban llevando el evangelio apenas, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cuántos hoy están igual? Los veo y de lejos dice uno, mira qué buen predicador, hace todo. Él abre el lugar de reunión, se pone a barrer, se pone a trapear, ahí convive, él anda repartiendo todo, él lava los platos, oye, espérate, es que eso está, o sea, evítate un conflicto. Y si hay conflicto, indica que, oye, no estás delegando. Todavía tú predicas, diriges himnos, tú haces la oración, tú presides, tú repartes la Santa Cena, tú abres el lugar de reunión, tú cierras la puerta, tú haces el aseo, tú, oye, espérate, ¿cuándo vas a delegar? Eso, hermanos, Moisés escuchó a tiempo, hermanos, ese consejo antes que la bomba estallara en sus manos. Pablo aconseja a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que también lo hagan. Delega, Timoteo, le dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como te mandé. A tiempo, hermanos. Hombres idóneos que puedan desarrollar ministerios en la iglesia. ¿Saben qué pasa cuando a tiempo no delegamos? Viene la crisis. Obvio, los hermanos ya quieren hacer algo y yo no los dejo. ¿Saben qué pasa? Surgen los líderes informales. Que, ¿cómo causan dolor de cabeza? Pero ¿sabes por qué surge un líder informal? Porque el líder formal no delega. Entonces surge un líder informal y cuidado, porque el líder informal nos puede dar un dolor de cabeza impresionante. No hay tiempo para hablar de liderazgo en cuanto a ese tipo de temas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un líder formal y un informal? El informal tiene mucho poder y nos puede dar muchísimo problema. Hermanos, ¿saben por qué? Bueno, Dios estaba atrás de todo esto, pero ¿saben por qué David surge y se levanta como líder impactante, carismático cuando vence a Goliat? Porque el líder formal no hizo su función. Saúl, cuando el líder formal en la congregación no hace bien su función, provoca que surjan líderes informales. Y entonces, hermanos, los problemas se nos pueden complicar porque no queremos delegar. Y es más, cuando delegamos, a veces no delegamos correctamente. No delegamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, hombres fieles, idóneos, con el perfil bíblico. Delegamos, pero a los que, a mi
criterio muy personal, me conviene. Qué curioso. Yo soy el predicador y mi brazo derecho es mi yerno, mi tío, mi primo, y nadie puede entrar ahí a lidiar conmigo si no forma parte de mi familia. O sea, eso tarde o temprano nos va a tener un problema tremendo. Entonces, la crisis, otra vez, en una congregación indica, bueno, que hay que revisar algo. Y lo primero que hay que revisar es, bueno, el liderazgo. Segundo, bueno, ¿estamos delegando a la persona correcta de acuerdo a la palabra de Dios? Porque también, hermanos, si no delegamos a la persona correcta, va a haber mucho problema. Y por último, para terminar, hermanos, la crisis nos puede indicar que lo que hacemos quizá no sea como Dios lo está indicando. Rápidamente, hermanos, quiero recordarles lo que ya se ha dicho, hermanos. Saúl recibió la orden precisa. Saúl, la orden que recibió por parte de Dios fue muy sencilla y fue muy clara. Dice primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 3. Dijo Dios, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista y sigue la historia. Hermanos, Dios fue muy claro. Bueno, era un mandamiento, una instrucción muy dura, ¿verdad? Pero muy clara. La consigna era clara. La razón también. No leí todo el pasaje, pero la razón también. Mira, Saúl, acuérdate lo que hicieron los de Amalek. Entonces, vamos a pagar la cuenta. Así que vas a ir con ellos y vas a destruirlos. No perdones nada. Ni a los animales, vacas, camellos, chivas, todo, vas a acabar con ellos. La consigna fue clara y la razón también. Pero, ¿qué hizo Saúl? Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, de los animales engordados, de los camellos y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Fíjense, hermanos, Dios dice una cosa, haz las cosas así. Vas a ir allá y vas a matar al rey, a toda la gente y a todos los animales. Y cuando llega Saúl al pueblo, ¿qué es lo que hace? Junto con el pueblo, pues no hace lo que Dios les dijo. Ven el ganado hermoso, bonito y no lo matan. Matan solamente el ganado que está feo. Pregunta, ¿eso fue lo que ordenó Dios? No. Hermanos, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, quizá con buenas intenciones, pero no como Dios lo dijo. Cuando en la iglesia las cosas no se hacen conforme al patrón divino, hermanos, como Dios lo ordena, con fe, con amor, con humildad, con paciencia. Hermanos, cuando no aprendemos de las crisis, entonces no vamos a crecer. Para terminar, hermanos, las crisis no se pueden evitar. Las crisis son momentos para introspección y analizar qué estoy haciendo yo y qué está haciendo la congregación. Las crisis, cuando son recurrentes, nos indican que en algo estamos fallando. Y de manera normal, objetiva y sana, debemos analizarlo. Solamente así, las crisis serán para crecer. Y lo primero que podemos analizar es, ¿qué está pasando con el liderazgo? ¿Qué está pasando con la delegación de ministerios? ¿Qué está pasando con lo que estamos haciendo en la iglesia? ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios? Si se está de acuerdo, lo hacemos con fe, con amor, con humildad, con paciencia. Habrá muchas cosas más, hermanos, que podemos reflexionar acerca de lo que la crisis me está indicando. Pero creo que con lo que hemos visto, hermanos, es suficiente como para reflexionar y para que ustedes en su casa, en su hogar, reflexionemos. La próxima vez que nuestra congregación
tengamos una crisis, no cortemos cabezas. No pensemos las crisis son negativas, hay que eliminarlas y si se puede hasta cortando cabezas. No, la crisis es para crecer. Y la crisis me indica que debo revisar qué estoy haciendo. En mi liderazgo o en el liderazgo de esta colaboración, en los ministerios, algo está pasando, o en la forma que estamos trabajando. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para poder, así como con el dolor, hacer del dolor un amigo, hacer de la crisis no un enemigo, sino alguien que me indica qué debo hacer para ser mejor. Gracias por su atención.